Buenas noches, Jorge. Aquí, bueno. Hoy es la clase número 5. Vamos a hacer un resumen de lo que va a ser hoy la clase. Sí, hoy vamos a ver sencillito lo que es la programación lineal, pero vamos a enfocarnos con lo que es modelación matemática. Es un tema que me quiero desarrollar hoy para compartir algunas cosas. Y Joshua me dio este software que es mejor. Lo estuve el domingo, lo estuve visualizando después de la clase el lunes, estuve viéndolo y pues me pareció muy bueno. Entonces, em, vamos a ver parte de esto. Recomiendo entonces que lo puedan bajar, instalar. Es fácil la instalación y tiene los mismos recursos e inclusive la interfaz más amigable. Entonces, vamos a ver cómo desarrollamos esa parte, ¿ok? Vamos a hacer una parte, un conversatorio de lo que es eh, modelación matemática enfocada en lo que es la estadística y la investigación de operaciones. Hacemos una explicación práctica y finalizamos la clase. Eso más o menos, de manera sucinta, lo que queremos desarrollar, ¿ok? Fíjense que yo desarrollé el problema el día domingo, hablando del software, pero vuelvo a repetir, tenemos em, la posibilidad, descargué el software que Joshua me recomendó y tenemos acá de repente la posibilidad de un software más actualizado, con una interfaz más amigable y podemos de repente utilizarlo, ¿ok? La idea de lo que hemos hablado es comprender, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Franklin y con lo que dijo Jorge. Tiene que haber un porcentaje donde tengamos que hacer desarrollo de conceptos teóricos que nos sirve para comprender, para manejar un software como esto. Entonces tenemos que tener, aunque sea parte de lo que es el conocimiento de operativa estadística para poder establecer un buen uso de lo que son los software, como este caso. Tiene una característica que es software libre, se actualiza. Pueden observar que tiene eh, todos los módulos que tiene el otro software, que tendría que usar una máquina virtual, pero aquí no. Y además de eso, vienen precisamente los módulos. Todo esto que estamos viendo acá es parte de la investigación de operaciones, temática específica que podemos desarrollar. Y nosotros vamos a trabajar hoy con programación lineal. Entonces, imagínense toda la cantidad de cuestiones que podemos em, realizar con este software. Nada más para que ustedes miren los módulos que se pueden desarrollar y de una manera fácil, de manera eficaz, podemos tener datos, cálculos, y lo que tenemos que hacer es hacer la interpretación de esos datos, ¿ok? Entonces, vamos a desarrollar el mismo problema que desarrollamos y vamos a ver cómo aquí es como la interfaz más fácil. Me interesa que vean esta parte. Em, Desarrollamos la parte de lo que era el clima, explicamos el domingo em, lo que era un gráfico, ¿sí? Eh, el vector inicial, la matriz, ¿sí? Y el gráfico o un grafo que nos enseña de repente cómo se dan las situaciones. Y está allí la parte de lo que es la matriz, ¿ok? Entonces, voy a hacer en esta parte lo que son cadenas Markov. Observe que el de una vez automáticamente sale. Voy a colocarle el clima como está allí. Y tenemos dos estados. Entonces vamos a hacer los estados. Y va a ser más fácil. Automáticamente le doy OK.
Em, aquí, em, fíjese que tenemos, de una vez ella nos coloca el vector inicial y cada una de las variables o estados que vamos a desarrollar. Tiene una parte bien interesante que es fácil, que yo le puedo colocar automáticamente, cambiar los estados del nombre, y eso me gustó mucho porque se puede hacer automáticamente. Y puedo ir introduciendo en la matriz cada uno de los elementos que lo conforman. Entonces, aquí coloco 0.8. Ah, se salió. No, debe ser que em, surgió algún problema. Voy a volver a otra vez a colocar. Vuelvo nuevamente a colocar clima. Ok, había cambiado aquí. Es continuar, tengo que darle continuar. Entonces los estados son seco y húmedo, como lo hemos colocado acá. No sé por qué. Entonces aquí es 0.8, aquí es 0.2, como estaba en el problema, aquí es 0.6 y en el otro era 0.4. Y si eh, yo convengo dice, si hoy domingo está húmedo, ¿cuál es la probabilidad de que el miércoles esté seco? Entonces, eh, fíjese que el estado inicial es húmedo y yo puedo colocarlo precisamente en el vector inicial, y húmedo es acá, entonces le coloco el 100% que está allí. Y de ahí en adelante me dice ah, si es domingo al miércoles, de domingo, comenzando lunes, martes y miércoles han pasado 3 días. ¿Cuál es la probabilidad de que em, que el día miércoles esté seco? Entonces, podemos realizar rápidamente, y por eso es que este software me pareció aún mejor que el otro. Puedo resolverlo dándole acá y él automáticamente me saca todas las probabilidades, ¿sí? Entonces, en el primer día eh, sale cuál es la probabilidad completa, y puedo ir realizando paso por paso, inclusive, cuál es cada una de ellas la que puedo hacer. Y aquí, este, tengo, por ejemplo, los estados de análisis, ¿sí? Puedo hacer y editar. Otra cosa que se me olvidó es que si le coloco el número 1, el primer estado que era seco, pues él me arroja la probabilidad como debe hacerse. Entonces, este, 8 o 2, y puedo irlo haciendo uno por uno. Si vuelvo a darle aquí a editar y digo al tercer día cuál es la probabilidad de que resulte eso, entonces él me da automáticamente, ¿sí? Eh, cada una de las probabilidades. Eh, que esté húmedo, 0.24, que pase soleado, soleado, 0.572, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eh, tengo esta posibilidad con este software de arreglar y hacer una cantidad de cuestiones que de una forma me ayuda, y puedo hacerlo de manera rápida. Mm, eh, Tengo la posibilidad de inclusive
buscar muchas actividades y problemas y resolverlos de manera rápida, ¿ok? Esa es una de las partes de la versatilidad que tienen los software, que yo puedo utilizarlos y hacer los cálculos inmediatamente. Por ejemplo, puedo hacer cualquiera, puedo hacer con 3 estados, con 4 estados, con cada uno de ellos lo puedo ir realizando. Entonces, nada más para que vieran la facilidad, este software, ¿verdad? Que es gratuito, software libre, podemos, muy completo, podemos utilizarlo para hacer cantidad de cálculos y nosotros solamente teniendo los datos, hacer las correspondientes interpretaciones y con ella las tomas de decisiones que nos permita de repente con la parte de la interpretación de esos datos. Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo se puede ir haciendo todo eso. Ok. En otra parte de investigación de operativos, porque ustedes pueden ver, si vemos los módulos acá, aunque está en inglés, pero tengo una cantidad, ¿sí?, de áreas específicas que puedo desarrollar. Eh, Planeación, puedo localización, redes, análisis de Markov, eh, programación lineal, bueno, y ahí puedo inclusive, en el menú aparecen aún más todavía, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a ver, el, nosotros solamente hemos visto en estadística, en la parte de investigación de operativa, solo una parte de cadenas de Markov, como para que viésemos, y ahora la parte de programación lineal. El método simples es uno de los métodos más utilizados en la parte de programación lineal para resolver problemas. La programación lineal es una técnica, ¿sí?, que por supuesto utiliza la matemática, ¿sí?, Em, para optimizar resultados, hallar valores óptimos. Si son utilidades, ganancias, cómo las puedo maximizar, y si son costos, cómo lo puedo minimizar, y una cantidad de cuestiones en cómo minimizar el tiempo de espera o de entrega de productos, artículos. Se puede en muchas áreas, ¿sí? Como em, esto se puede ver, se puede utilizar en diferentes campos, ¿sí? Economía, ingeniería, logística, en la parte de salud, una cantidad de áreas y contextos donde nos podemos extender para aplicarlo y que tiene sus beneficios. Entonces, para comenzar a entender, se dan un grupo de ecuaciones matemáticas, ¿sí? Continuas son con inecuaciones, aunque se pueden establecer igualdades para las ecuaciones. Y allí hay 3 partes importantes. Primero, eh, la función objetivo. La función objetivo se da en la sumatoria de las variables por un coeficiente, ¿sí?, que esos son cantidades específicas y donde vamos a ver si se va a maximizar o minimizar la operación o el proyecto que tengamos. Nosotros lo que hacemos es hacer un proyecto y hacer estructurar matemáticamente ese proyecto y llevarlo a la programación lineal. Eso es lo que buscamos. Y hay ciertas partes que son lo que se llama las restricciones. Eh, esta función objetivo está sujeta a ciertas restricciones, ¿sí? Donde vemos que la sumatoria también de las variables, donde tiene cierta restricción, puede ser menor o igual y de una manera, una cantidad. Y también las restricciones no explícitas, pero a mí me interesa cuando armemos un modelo
que veamos las tres partes importantes, que sería la función objetivo, las restricciones y la parte a veces que el mismo programa a veces lo toma, restricciones no explicativas. Entonces, fíjense que aquí yo plantea un modelo, que eso es lo que hacemos nosotros cuando estudiamos un problema. Un modelo donde sacamos la función objetivo. eh, Pueden observar que la función objetivo no está igualado a nada ni tiene una inecuación, ¿sí? Eh, por lo general siempre son estas variables. Estas otras variables muchas veces son variables que se toman de manera, dependiendo del problema que se plantee. Y aquí están todo el conjunto de restricciones. Cada una de ellas eh, establecidas por un conjunto de, de ecuación o inecuaciones o ecuaciones. Y aquí está cada una de ellas de acuerdo al- a los operadores de comparación, ya sea menor, mayor, igual, menor. Y podemos ver cómo se arma esa parte del modelo. Entonces, voy a ponerle un ejemplo. Em, Disculpe, ajá, hay unos compañeros que están esperando. no me avisó. Ok, gracias, Ana. María, perdón. Ok, bienvenido a los compañeros que se han unido a la clase. Voy a continuar entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, entonces, la programación lineal, voy a poner un ejemplo sencillito acá y después vamos a hacer un conversatorio donde quiero este, ver esta parte, que es la parte de lo que es la modelación matemática, que me interesa para relacionarla con la estadística y con lo que es la parte de investigación de operaciones. Fíjense, dice, un expendio naturista prepara sus alimentos y los vende al público basándose en tres materias primas, cuyo contenido se presenta enseguida. Observe, la materia prima es A, B, C, y están los costos. Y si pueden observar, ya por aquí yo comienzo a ver la función objetivo, porque es cantidad y costos, ¿sí? eh, el costo que tiene cada uno de las materias primas. Y aquí están cada uno de los variables que se dan en el problema, ¿sí? Azúcares, grasas y proteínas. Y me deben dar otra información. Vuelvo a repetir, eh, con ver ya costo, la parte de- ya estoy identificando por lo menos la función objetivo. Entonces, em, en esta parte dice cuánto deberá mezclar cada una de de las tres eh, partes de las mezclas si se desea minimizar el costo para preparar un kilogramo de alimentos, ¿sabe? Un kilogramo, cuyo contenido azúcar no sea menor a... Un momento, ahora sí me avisó para que Franklin se sume a la clase. Ok, entonces me están dando no sea menor el contenido de azúcar ni el contenido sea mayor, ahí ya veo que son restricciones. Pero al ver la parte de acá, yo ya identifico la función objetivo y observe que cada una de ellas, de las materias primas, eh, está constituido por la variable. Y aquí está los coeficientes de esa ecuación que identifica la función objetivo. El 2.3, el 2 y el 1.7, lo pueden ver en esta parte de acá. Este, entonces, ya estoy armando las ecuaciones para
comenzar a trabajar con lo que es este, la parte de programación lineal. Y vuelvo a repetir, la parte de las restricciones, al ver nada más con los términos de que sea menor o no mayor o, o no menor, no menor, pues son mayores, ¿no? Es otra forma de decirlo. Entonces, aquí ya puedo yo ir armando cada uno de las actividades. Observe los porcentajes, ¿sí? Son cada uno de las restricciones y los coeficientes tienen que ver con cada uno, que si las azúcares o las proteínas, como pudimos ver, 12, 10 y 8 es parte de los azúcares, um, como lo pueden ver acá. Entonces, estos son los coeficientes eh, de cada uno de ellos, ¿sí? De las grasas, 10, 10, 6, ahí va a haber una ecuación con 60, 50, 44, va a haber otra ecuación y con cada una de las restricciones. Así que puedo tener este, eh, una función objetivo y observen eh, que siempre se me piden cuántas restricciones tengo. Y observe que hay una, dos, tres y cuatro restricciones, más las otras implícitas que están allí. Pero esta ecuación que es igual es lo que me pide acá cuando dice que quiere preparar 1 kilogramo de todo el alimento. Y ese alimento está compuesto pues por azúcares, proteínas y, y los elementos y las grasas que se dan en el cuadro en esta matriz. ¿Ok? Después de que yo ya tengo eh, eh, realizadas las ecuaciones, pues puedo meterlo simplemente en un software como el que acabamos de ver. Para los compañeros que llegaron nuevos, yo os recomendó este software que lo estuve revisando y es muy bueno. Entonces, este, vamos a ver si podemos hacer parte de lo que es la programación lineal. Entonces, cuando le doy en el menú, que la interfaz muy amigable, ¿sí? Observe que aparece la parte de programación lineal y lo primero que me pregunta es cuántas restricciones tengo y cuántas variables. Y si yo me voy a la parte que corresponde, pues tengo tres variables, ¿sí? Cada una de ellas las puedo llamar X1, X2, X3 y tengo cuatro restricciones. Una, dos, tres y cuatro restricciones. Y eso es lo que voy a hacer para colocarla dentro em, eh, del software, ¿sí? Voy a ver si puedo minimizar, ah, si puedo minimizar para ser más eh, fácil la introducción de los datos y así poder resolver el problema. Entonces, vamos a ver si puedo, voy a ver, minimizarlo un poco. Ok, vamos a ver si puedo. Creo que ahora sí. Voy a cancelar acá. Ok, veamos si puedo minimizar. Si puedo, para colocarlo un poco y poder hacer la introducción de las ecuaciones. Entonces, ok, le doy acá programación lineal, entonces ya puedo ver. Entonces,
Tengo tres variables, entonces debo colocar tres variables y cuatro restricciones. Eh, Automáticamente puedo aquí colocar alimentos. Vamos a colocarle un nombre y le doy en la parte OK. Y él automáticamente, observe, que me lleva de una vez a cada uno de los eh, las ecuaciones como están allá. La primera que dice maximizar, mm, creo que aquí era maximizar, ¿sí? Eh, la primera casilla, como pueden observar, no tiene una igualdad o un elemento comparativo. Entonces, esa es, y la que diga maximizar o minimizar es la función objetivo. Yo puedo cambiar aquí a minimizar o a maximizar y el problema me lo va a hacer automáticamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Observe que ya tengo las eh, variables establecidas y lo que tengo que es comenzar a llenar los coeficientes. Es decir, em, comienzo a colocar acá cada uno de los coeficientes, 2,35 y después 2 y así sucesivamente. Si yo coloco el primero sería 2,35, en el segundo sería 2 y en el tercero sería 1,7. Y comienzo en las restricciones a llenar cada una de ellas. Las puedo ir haciendo hacia abajo o horizontal o verticalmente. Aquí yo tengo 12, después viene 10, eh, después 8 y después viene la restricción con el número que debe ser mayor que 10. Y cuando hago clic en esta parte puedo cambiar el signo, ¿sí?, de comparación. Entonces puedo colocar aquí 10. Sigo aquí con el otro, serían 10, eh, otra vez 10, el siguiente es 6 y la restricción 9,5. Entonces, la otra sería 60, 50 y 44. Y la restricción sería mayor que 52. Aquí hay que tener cuidado, mayor o igual que 52. Y las otras uno a uno, cada una de las variables, y la restricción es igual a 1 y automáticamente ya tengo hecho la... Lo, fíjese que es interesante que él de una vez me muestra, este software me muestra precisamente ya las ecuaciones. Y si yo las comparo con las que tenía, pues va a estar, las puedo alargar y observen que están ya el modelo matemático para resolver lo que quiero hacer. Entonces, Franklin creí que lo había admitido, no. Voy a un momentico para ver, a ver. No, por el celular Profe, nada más, profesor. Gracias. compañero Frank. Franklin ya está. Ah, ok, perfecto. Ok, continúo entonces. Entonces, después de tener armado esto, hacerlo manual tendría que comenzar a pivotear la matriz, hacer una matriz con cada una de esas ecuaciones y comenzar a pivotear buscando por Gauss-Jordan, resolver el sistema y va a ser bastante largo. Inclusive él va a tener, cuando yo le doy las resolver, entonces mire lo rápido que hace todo. Automáticamente me saca y me dice que tiene ya el resultado, los rangos, las listas y las iteraciones que deberíamos hacer manualmente y el modelo dual, ¿sí?
se puede hacer allí. Pero también a veces me saca un gráfico, hay ocasiones en que no me saca el gráfico, pero por lo general algunas veces saca el gráfico para ver dónde está este, la, la- la- el punto óptimo. Entonces, fíjate que aquí estoy viendo ya y la solución final en cada uno de ellos eh, tiene ya los valores, ¿sí? De cada uno de ellos, ¿sí? Este, 235 2 y 1.7 eran los valores. Y me tiene de una vez la solución para X1 88, X2 0 y X3. Y me tiene la solución de la región factible, perdón, de la función objetivo. Este es eh, la, la optimización de la función haciendo uso de toda esa parte con el software. Fíjense si puedo hacerlo, eh, la solución por lista y él me da todas las variables junto con las variables básicas y no básicas que hay que tratar de estudiar eso para entenderlo. Y eh, ¿cómo haríamos? ¿Cuántas iteraciones se podrían hacer? ¿Sí? Si lo hiciésemos a mano. Y observen cómo eh, él saca todas las iteraciones, cuántas se hicieron. Vamos a ver acá. Y se hicieron eh, alrededor de 4 iteraciones. O sea que se tuvo que comenzar a buscar hacer operaciones con matrices y creo que son más de 4 iteraciones. Permítame ver si son 4, creo que sí. Sí, son 4 iteraciones. Entonces, las bondades de un software como este, pues me permiten hacer una cantidad de ejercicios, soluciones, no solamente en el área de la docencia, sino, por ejemplo, personas que trabajan en el campo real. Joshua, por ejemplo, trabaja en una telefónica y él tiene que hacer automáticamente todos esos cálculos. Los ingenieros, las personas que trabajan en el mundo real, esto ahorra mucho tiempo. Entonces, como vuelvo a reiterar lo que creo que el domingo hablaba Franklin y hablaba Jorge, de que se debe tener conceptos teóricos que se deben aprender para poder desarrollar y aprender un software como este, que a mí me parece que está mejor que el que yo había planteado y se pueden hacer muchas otras cosas. También se pueden hacer gráficas. Él no sacó el gráfico porque no sean mejor las variables, pero permítame acá. Voy a guardar este para tenerlo. Vamos a llamarlo alimento. Y voy a abrir. Vamos a ver este. ah, no, este no va a tener. Vamos a abrir este que es sencillo. ah, Acabé de abrir el otro. Este. Ujú. Fíjense que tenemos una bastante sencillo con 2 variables, 2 restricciones y tenemos las ecuaciones acá. eh, y podemos ya después de haber planteado, vuelvo a repetir, 2 variables y 2 restricciones, que le podemos cambiar el nombre si quisiéramos. Entonces voy a darle la parte de solucionar. Automáticamente él ya me busca eh, los valores óptimos para X1, como pueden observar. ¿Sí? El valor de X1 es 1, el valor de X2 es 2 y la función objetivo tiene una parte óptima de 8. Entonces puedo ver allá la parte. Pero ahora aquí sí puedo ver el gráfico.
Y esa es otra de las partes bien interesantes que me muestra y que hacerlo a mano también es bastante engorroso, más si tiene más de una variable. Pero observe cómo él me da el valor óptimo, ¿sí? En la parte donde corta las dos ecuaciones y en esta parte eh, él refleja el valor óptimo, donde está la variable x2, ¿sí? Porque la estoy desarrollando allá. Entonces, eh, se puede decir que este software hace completamente todo lo que antiguamente se podía hacer manualmente y el tiempo que se desarrollaba para hacer todos estos cálculos, pues era bastante. Entonces, em, como pueden observar, les recomiendo, eh, bájenlo si quieren estudiarlo, si quieren, es muy bueno y tiene todos los módulos y todos los módulos se desarrollan todas las aplicaciones y áreas que tiene lo que sea investigación de operativa. De verdad que, bueno, orgulloso no está, pero gracias a Dios por ese aporte. Yo siempre he estado utilizando otros como Excel, Solven, Excel, pues uno puede desarrollarlo, pero también es un poquito eh, engorroso. En cambio, estos software que van a la mano y hacen cálculo y dan respuestas instantáneas, se puede decir que casi instantáneas, nos ayudan en esa parte. Entonces, este, hasta aquí, pues, podemos ver esta parte y retomando lo del domingo, ¿no? Cómo hablamos de, de las bondades de todo este software. No sé si um, quieren dar su acotación a esta parte para entrar en una parte del conversatorio que quiero desarrollar en esta noche con ustedes. No sé si quién quiere iniciar. Profe, permiso para Sí, preguntarle. La aplicación me parece poderosa. Se llama sí. QM, la versión Pon, 5.2. no, ese se llama POM QM, POM raya QM. Eso no, yo no sabía de ese software. El domingo nos habló y bueno, yo el domingo lo bajé y el lunes estuve viéndolo y para qué. Este, una de las ventajas que de repente veo que eh, tiene uno como programador, porque yo sé programar en Python, en Kotlin, en Java, y la interfaz es amigable. Entonces, como que uno tiene esa competencia para visualizar la interfaz, ¿no? Entonces, pero muy bueno, como tú dices, y potente. Se pueden hacer muchas cosas, tanto para la parte, Tiene usarlo su para... propia, tiene su propia plataforma en Sí, internet para descargarlo o sí, en cualquier. tú googleas esa y te manda y eso es rápido. Instala automática, pero rápido. Y es bastante ligero el peso. Y tiene un manual en inglés también muy bueno. Lo única ventaja que está en inglés, ¿no? Y si ustedes saben leer en inglés, pues van a tener esa ventaja. Pero si tienen esa intuición para manejar el software, les recomiendo esto. Y otra cosa que no funciona en Windows. En el otro tenía que usar una máquina virtual porque ya estaba descontinuado. Y el otro era muy bueno, pero no lo actualizaron. Pero de verdad que sí. Entonces, me parece estar muy bueno para si ustedes están en el área educativa o están en el área profesional en empresas, como por ejemplo como yo, no sé, de repente otro, Paul creo que me dijo también que parece que es ingeniero, de repente cómo pueden desarrollar toda esta parte, ¿ok? Entonces me parece interesante, este, no solamente ver, porque pues fíjate, pudimos desarrollar uh, unos, resolver un ejercicio en unos cuantos minutos, mientras que hacerlo a mano en un pizarrón, eso va a llevar mucho tiempo. Pero tenemos que tener también detrás de trasfondo que tenemos que tener el conocimiento teórico de todo lo que es la programación lineal. Si vamos a trabajar con cadenas Markov, si con el modelo de transporte tenemos que traer toda esa
corpus teórico que tiene la investigación de operaciones para poder desarrollar y llevar a cabo la solución de estos problemas en estos software. Si no tienen otra parte, no sé si María quiere aportar algo, Franklin, Jorge. Muy buenas noches, estimado doctor William, Buenas noches. compañero Franklin, Pau Guerrero, Jaime, María. Quiero empezar con una frase de un gran matemático y educador, George Polya. George nos decía que las matemáticas consisten en demostrar las cosas más obvias de la forma menos obvia. ¿Qué quiero decir con esto? A unos 8 años atrás, si mi profesor de programación lineal me había dicho que estos software existían, no había reprobado programación lineal 4 veces. Yo hice un doctorado, una maestría en mi pregrado de programación lineal. Y con lo de hoy, con lo del doctorado, yo desde el mismo domingo empecé a, como dice acá en la costa, a chacharear el programa. Y es excelente, profe. Es un programa que uno de buen manejo, como decía el compañero Jaime el domingo, nos hablaba de qué características debe tener un software educativo en estadística. Y este software es, bueno, hasta para mi concepto, es uno de los más completos que he visto, porque de los otros que he trabajado, siempre tiene una interfaz muy no amigable. Un ejemplo, Lingo, Tansifle, MATLAB, GANS, PUM, AMPL, entre otros. Casi no tiene una, y este es un software que el mismo domingo empecé yo hasta las 2 de la mañana haciendo el ejercicio, mirando acá. Qué bueno. Y eso nos demuestra que aprendemos en este curso, doctor, es un cúmulo de conocimiento. Aprendí de yo soy y de usted de este sistema. Que si en mi época de estudiante de pregrado lo habíamos tenido o mi profesor sabía de programación lineal, no me había puesto a colocar a resolver hasta 5 o 6 tableros en programación lineal. Entonces, y con esto, lo que yo decía, convence mi teoría. Y es que cuando nosotros le llevamos este programa POM QM al estudiante de una manera como de pronto bien didáctica, bien pedagógica en nuestro quehacer en el aula de clase, no vamos a tener estudiantes mecanizados ni estudiantes que tengan matefobia hacia las matemáticas, valga la redundancia. Entonces, felicitarlo, profe, por el manejo que nos ha dado hoy. En 5 minutos, lo que usted este tiempo ha tenido, he recuperado mis 4 semestres cuando vi programación lineal. Muchas gracias. Bueno, Jorge, me alegro por esa parte. Y esa es la parte en tan poco tiempo, pues que podamos sacar provecho a todo esto, ¿ok? No sé. Profe, Ajá, profe, dime, Jaime. disculpe. Yo soy amante de los libros de Lieberman, ¿ya? Y incluso compré el libro, que ese libro tiene casi 997 páginas. Viene con un aplicativo muy bueno, ¿para qué? Interesante trabajar con él, pero no, es decir, yo desde que lo vi a usted cacharreando la aplicación, mis respetos para la aplicación porque es amigable, el entorno es muy gráfico de trabajo y eso hace que el estudiante se enamore mucho más fácil de una asignatura tan exigente como esta. Yo en la Claro. Universidad de Barcelona estuve trabajando, dictando investigación de operaciones y programación lineal y la verdad, esos dos universos son muy complejos y hacerlos tan amigables con una herramienta computacional como esta es mucho más sensato direccionar el universo del estudiante para que continúe
fortaleciendo sus conocimientos y sus competencias alrededor de la optimización, la programación lineal y la investigación de operaciones. De igual manera, me uno a felicitarlo, porque la verdad, una didáctica que no requiere de 20, 30 clases o 20 horas de clase para que el estudiante tenga la claridad desde la conceptualización, desde la tecnología. Bien interesante. Felicitaciones. Y termino por decirle, lo estoy instalando, pero como Qué yo no bueno. le sé su nombre, yo le quiero pedir disculpas y públicamente le voy a pedir que me regale su nombre, porque yo no llamo a nadie por una palabra, y entonces yo no sé cuál es su nombre. Discúlpeme porque en el sofá me están pidiendo ese dato. ¿Cuál ¿Cuál es nombre? su nombre, profe? Su nombre de usted. William Lozano No, profe. ¿Lozano qué? Guerra. Ok, ok. Muchas gracias, profe. Y felicitaciones. Ok. Ok. Este, esto que dice Jaime, pues es parte, eh, parte importante, ¿no? Eh, y vuelvo a repetir, otra cosa que me parece extraordinaria es que yo he visto software que tienen una licencia que hay que pagar, pero esto es gratuito y se puede adquirir y hacer. Y las herramientas que podemos utilizar, lo podemos utilizar como una herramienta y un recurso, vuelvo a repetir, en la parte didáctica, de en la parte de la docencia, como en sus trabajos, si ustedes trabajan en un área profesional, en la parte aplicando la matemática en el mundo real, y eso es importante. No sé si Franklin tiene algo que aportar. Sí, bueno, lo estaba siguiendo, profesor, desde el celular. Vi cómo empezó a ingresar la función objetivo con sus respectivas Ujú. restricciones. Acabo de instalar el paquete. Me pareció muy familiar. Acabo de hacer un ejercicio que lo tenía pendiente. Y sí, sí, bueno, yo le reitero la felicitación y igual el agradecimiento al compañero. Estaba Sí, moneándole un poquito por la cuestión gráfica, pero también debemos darnos cuenta que ni lo, bueno, hablando de MATLAB, de GANS, se demoran tiempo para graficarlo cuando es de tres variables. Estamos ujú. hablando ya de superficies como tal o de funciones multivariables. Entonces, pero bueno, creo que ya manejándolo un poquito y buscándole, como dicen, ¿no? Dañando se aprende. Eso. Entonces, eh, yo creo que será una buena alternativa para poder aplicarlo y utilizarlo con los compañeros. Igual me reitero la felicitación y el agradecimiento al compañero que proporcionó Sí. este software. Esa lo proporcionó yo. Ok, si nadie más tiene, ajá, María. No, profe, que pues acá pensando un poco ya como si ya se cuenta, digamos, con este tipo de software que pueden hacer como, digamos, lo tedioso. El trabajo ahora radica más bien como en plantear el problema, en ser capaz Ujú. de transformar, por ejemplo, el ejercicio que usted ponía ahí, transformarlo a las restricciones lineales y a la función objetivo, o sea, transformar, digamos, el problema dado en las ecuaciones matemáticas que el sistema requiere, porque una vez dado, pues sencillo Sí, ingresarlo, pero ¿cómo llego ahí? Es sí, como, supongo que es lo que usted mencionaba de modelación matemática, realmente. Ese sería como lo importante ahora, ¿no? Si ya tengo un software que es capaz de solucionarlo, bueno, pero ¿cómo le transformo el problema que tengo en el lenguaje que el software entiende? sí, fíjate, eso está interesante, María. Jaime tocó un punto en las áreas de la didáctica de las matemáticas, tocó teorías que a mí me llaman la atención. Una de ellas es la de Duval, la de los registros semióticos. Y fíjate que eso es precisamente cómo llevamos un problema con un registro verbal, después lo llevamos al algebraico, de algebraico después lo llevamos a uno pictográfico. Hoy en día deberíamos un registro informático porque se utiliza el software para hacer esa cantidad de
de soluciones de problemas que se pueden realizar. Y una de las grandes dificultades que tiene es que si una persona no ha visto programación lineal o operativa y se mete en este software, no va a poder hacer nada, porque tiene que tener un conocimiento previo. Y también está la parte de lo que tú dices. Fíjate que una de las cosas que yo considero que es más, eh, de una forma u otra, afecta a los estudiantes en la solución de problemas en los exámenes, es cuando el profesor hace el planteamiento de un problema. Y lo que tú decías, María, ajá, ¿cómo llevo esa parte verbal, esa parte de la matriz y cómo lo llevo a las ecuaciones? Allí donde está la parte del meollo del asunto cuando vamos a ver. Yo muchas veces, estudiantes me han traído problemas para ayudarlos y para explicarles, y inclusive yo así no entiendo ni el problema. Y eso es parte de cómo podemos utilizar esta parte de las tecnologías y este software. Pero indudablemente, si no tenemos conocimientos, no vamos a poder hacerlo. Y la parte más difícil, la que habló María ahorita, ¿ok? Se plantea el problema. Y ahorita vamos a ver la parte, esa es la parte por la cual yo digo que una de las competencias que inclusive en las pruebas las pruebas PISA que se realizan a nivel mundial, se evalúa la competencia de modelación matemática, porque la modelación matemática va orientada hacia ese fin, María, de que el estudiante sepa plantear en el mundo real, utilizar bien la parte de la interpretación, la semántica, y pueda entender un problema para llevarlo a una parte abstracta. Y eso es la otra parte que yo quería compartir con ustedes en eh, en esta clase, en esta última clase, ¿ok? Entonces, eh, fíjense que voy a compartir y ahí hay otros problemas y ver cómo se puede hacer. Ok. Para dar introducción a esta parte, que esta es la segunda parte de la clase que a mí me interesa y quiero que veamos algo. Observen toda la lámina y quisiera que todos, por favor, aunque sea un minuto, me dieran qué observan y qué interpretan ustedes allí en cuanto a la imagen que están viendo. No sé si todos lo están viendo bien. No sé quién quiera comenzar. ¿Qué mensaje les trae a ustedes esto? ¿Qué observan? ¿Qué interpretación le pueden dar a toda la parte de simbología, semiótica, la parte verbal, escritural, perdón? Comienzo acá, mi profe. Ok, Jorge. A veces por desconocimiento de la simbología, el camino se nos hace, como dice un programa de televisión, se nos hace el camino más largo y culebrero. Está en el desierto. El letrero 1 dice que el agua está a 9 kilómetros. Y él elige ese de 9 kilómetros porque piensa que está piensa que en lo otro no sabe qué le está diciendo. Sabiendo que en el segundo letrero a mano derecha le dice que el agua está solamente a 50 metros. Y esto en el argón matemático a veces debemos de saber la simbología que estamos trabajando, porque si no vamos a estar como el dibujo que acá usted nos proyecta, en el lugar equivocado. Excelente. ¿Quién quiere aportar hacer un comentario? Me gustaría que hicieran una interpretación porque vamos a entrar en algo que a mí me parece importantísimo.
¿Quién más quiere aportar? No sé si lo puedo hacer. Claro. Eh, de acuerdo al gráfico, como que nos presenta intuitivamente un problema de investigación de operación, ¿no? Bueno, Ujú, yo lo relaciono de esta forma. En él se observa que hay dos señales de tráfico. Indican la dirección de agua a 90 kilómetros de distancia, mientras que la otra señal en la dirección a 50 metros, ¿no? De distancia. Eh, Esto sugiere que en investigación de operaciones podríamos estar examinando un problema de ruta y distribución, ujú, donde se busca optimizar el camino más eficiente para llegar a la fuente de agua, ujú, como tal, ¿no? Mm, Podría tratarse también de un estudio de campo sobre la accesibilidad a recursos hídricos en una zona árida ujú, o de escasez de agua, donde se analiza la distancia donde debemos escoger la ruta más cercana. ujú. Contando lo que decía el compañero, algunas veces de la falta o conocimiento de simbología análoga que se expresa en diferentes formas nos puede conducir a escoger una ruta o un camino no adecuado, sabiendo que la solución está al otro lado y por desconocimiento de cierta simbología no podemos escoger el camino. Ok. ¿Quién más quiere aportar? Eso también ahorita depende de la respuesta del internet, cómo esté. Ok, voy a hacer yo lo que yo, cuando vi por primera vez esta imagen, llegué a la conclusión. Es una interpretación y es válida. Todos los puntos de vista, cada quien tiene su perspectiva, ¿verdad? Y cada quien puede, de una forma u otra, hacer una interpretación que es válida. Em, Está el camino largo y por desconocimiento. Fíjense que esto es igual a esto. Lo que pasa es que esto está escrito en forma verbal, que esta persona sí sabe leer y entiende que es agua, pero quizás no ha estudiado química y no sabe que es H2O. Y la simbología, pues como usted dice, él vio lo que entendió, lo que ha usado, lo que el hábito le ha, de una forma u otra, ha hecho de su parte cognitiva, pues él entendió que era agua y él necesita el agua porque está en un desierto y no sabe qué es esto. El desconocimiento de un área específica hace que él vea lo que él conoce precisamente y se va por la ruta más larga. Entonces, supongamos que quiero hacer una analogía, que esto es un software de operaciones, de investigación de operaciones. Y este es el método tradicional de papel, pizarrón, un profesor, un estudiante. Y como el que ignora, no sabe qué es un software, como el que acabamos de ver, toda su vida ha trabajado y se ha acostumbrado a trabajar con lápiz y papel, pues él prefiere la ruta más larga. Así que de una forma u otra, él va hacia esta dirección, aunque la dirección más corta es hacia allá. Y ahí es donde está la parte, bueno, eso fue lo que yo interpreté. En todas las áreas de mi vida y en todas las áreas, creo que eso es lo que pasa. El desconocimiento eh, hace que nosotros no utilicemos. Esa es la parte. Desconozco algo, no lo utilizo. ¿Vio? Aunque pueda tener beneficio, aunque podamos hacer muchas cosas, entonces está allí. Entonces, miren, eh, fíjense, ¿qué es investigar? Porque fíjense lo que hizo Jorge anoche y lo que hice yo, la curiosidad. Creo que una de las fuentes grandiosas de los descubrimientos y de las personas cuando tienen
es creativa, es la curiosidad. La curiosidad nos lleva a nosotros a investigar. Quiero que observen acá, por favor, esta matriz de doble entrada y quiero compartirles algo para que vean. Esta matriz de doble entrada me va de repente a resumir lo que yo siempre he creído, lo que es la investigación, y que de una forma u otra a veces creemos que investigamos, pero no investigamos, y lo útil que es investigar. Entonces, en la parte superior tengo dos entradas y es sencillamente lo que yo sé y lo que yo no sé. Y en la otra parte, pues tenemos otras dos entradas y es sencillamente lo que otros saben y lo que otros no saben. Es una matriz de doble entrada. Y voy a hacer la comparación, de repente haciendo una comparación entre lo que es lo que otros no saben y lo que yo sé, o lo que yo sé y lo que otros no saben, ¿sí? O hacer una comparación de lo que otros saben y lo que yo no sé, o lo que yo no sé y lo que otros saben. Y de igual forma puedo seguir así, con lo que yo sé y otros no saben, ¿sí? Entonces, fíjese, lo que yo sé y lo que otros saben, eso se llama diálogo. Y creo que nosotros hemos hecho diálogo porque ustedes saben y yo sé. Y eso es interesante y muy importante. El diálogo es, no es unidireccional, es bidireccional. Y se comparte entre personas que saben en un lado y otras personas que saben. Eso es un diálogo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no sé algo, pero alguien sí lo sabe? A eso se le denomina documentación. Yo me documento lo que yo no sé, entonces busco a los que sí saben, que han de repente hecho algo, y entonces sacan documentos, pero hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que se consigue en Internet, no todo lo que se documenta, a veces es fiable, y hay que tener mucho cuidado con esa parte. Pero de una forma tengo esa parte de que lo que yo no sé, pero otros sí saben, eso me documenta y me da información. Observe que todo es información. Ahora, ¿qué pasa cuando yo sé algo? Yo lo sé, pero otras personas no lo saben. Entonces, a eso se le llama divulgación. Y fíjense que nosotros como doctorantes o doctores o ya que tengamos un plan de repente en el área investigativa, es importante que lo que investiguemos debemos divulgarlo. Yo tuve un profesor muy bueno que trabajó conmigo en la ULA y fue profesor también de estadística, que me enseñó muchas cosas y él me decía, si usted no lo publica, no existe. Y eso es una realidad. Entonces, es importante esta parte donde yo deba divulgar. Ahora, ¿qué es investigar? Aquí viene la parte más importante. Mire, lo que yo no sé y lo que otros no saben, pues nosotros lo debemos investigar. Y eso es precisamente la investigación. Lo que yo no sé y lo que otros no saben. Y la investigación, de una forma u otra, también se nutre de la divulgación, la investigación
se nutre de la documentación y del diálogo también. Entonces, tenemos esa parte importante, esta matriz de doble entrada, que me dice lo que se debe hacer. Yo te puedo hacer diálogo, yo puedo documentarme, yo puedo divulgar, pero la investigación, eso quiere decir que hay cosas, a veces se piensa que todo se ha investigado y no, existen una cantidad de cosas, no sé en el área de matemática, en el área de la parte de la enseñanza, aprendizaje de la matemática, en las matemáticas puras. ¿Creen que se ha investigado todo? No, porque es que yo no lo sé todo, ni las otras personas lo saben todo. Y esa es la parte importante. Entonces, nosotros a veces nos documentamos mucho, pero investigamos poco. Y deberíamos, ya en una fase de posgrado, este, eh, ya de estar en un nivel, comenzar a investigar, porque esa parte es muy, pero muy importante. Entonces, quiero que vean algo que a mí me parece importante. Y van a ver que vamos a hacer algo, pero a mí siempre me gusta, yo sé que este es un nivel de doctorado, pero utilizar ejemplos sencillos para que comencemos a ver y vayamos incursionando en lo que es parte. Hay dos conceptos interesantes que son las aplicaciones de la matemática, que hacia una dirección opuesta a lo que es la modelación matemática. Entonces, mire, em, la relación entre aplicación y modelación, el planteamiento ontológico y su vinculación con la matemática y la naturaleza, la realidad, lo real, lo ontológico, la parte ontológica del ser, lo real, lo que se vive. Yo siempre he dicho que la mejor forma de enseñar es física, y si voy a enseñar lanzamiento de proyectiles, no solamente quedarse con el pizarrón, saque al muchacho afuera, busque un balón y que lo patee y que busque en la trigonometría, en manejar de repente ángulos, en el mundo real. Esa es la parte interesante cuando estamos haciendo la parte de enseñanza o aprendizaje. O de repente incursionando en una temática como son estadística o la investigación de operaciones y la lógica de la realidad. Esa es una relación entre la aplicación y modelación, la aplicación matemática y modelación. Lo ontológico y la realidad, modelación matemática y también aplicación matemática. Parecen dos cosas iguales, pero no son iguales. Y aquí es donde quiero que veamos la realidad. Fíjense, voy a comenzar ya con lo que es la parte de modelación matemática. Fíjense, ese término, modelación matemática, se entiende en un plano enfocándonos en la relación, mire esta relación, realidad dirigida hacia la matemática. Y para yo entender qué es modelación matemática, mire la pregunta que yo me hago, que esa es la parte interesante cuando yo estoy enseñando o cuando un estudiante está aprendiendo, es esto. ¿Dónde puedo buscar ayuda en las matemáticas para solucionar este problema en el mundo real? Observa que cuando yo voy a modelar, a hacer modelación matemática, me voy a la realidad. Me voy con un grupo de estudiantes. Si fuésemos a explicar estadística, tendríamos que irnos a la realidad, ir al mundo real, buscar un ejemplo real. Si vamos a enseñar con volúmenes, capacidades, tendríamos que ir a mostrarles un tanque, hacer una cantidad de cuestiones. Si vamos a aplicar ángulos desde los niños de primaria, secundaria hasta pregrado, inclusive nosotros en posgrado. Entonces, eso es lo que es modelación matemática. Es ir a la realidad y tomar qué herramientas voy a utilizar yo en el mundo de las matemáticas para resolver algo que estoy viendo en el mundo real. Eso es. Por ejemplo, si yo quisiera calcular eh, que voy a la realidad, no lo estoy dibujando en un eh,
en un pizarrón, lo estoy viendo, lo saco, busco un estanque, y si quisiera calcular el volumen de ese recipiente, ¿dónde puedo buscar ayuda en las matemáticas para solucionar este problema en el mundo real? Tendría que ver qué tipo de volumen de recipiente es, cilíndrico, esférico, y si es un volumen geométrico, pues tengo que ir a la geometría, tengo que comenzar a ver de repente cómo voy a, a estudiar la altura, el área de un círculo, cómo se calcula el área de un cilindro, y lo explico. Entonces, en la realidad, ese problema, estoy buscando en toda la temática de matemática, qué área de esa matemática me va a ayudar a resolver este problema real. Y la aplicación matemática, observen, no sé si ya cayeron, pueden intuir de que es al contrario de la modelación. En la modelación matemática iba en este sentido, mientras que en la aplicación matemática voy hacia este sentido. De la matemática a la realidad es aplicación matemática y la realidad a la matemática es modelación matemática. ¿Sí? Y de igual forma, me hago una pregunta. ¿Dónde puedo utilizar en el mundo real esta particular parte de la matemática que conozco o entiendo? Entonces son dos, se puede observar una dirección de relación opuesta a la modelación matemática, ¿no? La aplicación matemática. Entonces, eh, por favor me avisen si Franklin pudo accesar a al aula. A lo mejor se salió porque estaba en el celular y a lo mejor está en el computador ahora. Entonces, puedo ver que en resumen, de la realidad, ¿sí? De la realidad en dirección hacia las matemáticas, eso es modelación matemática. Y cuando voy en esta dirección de las matemáticas a la realidad, pues esto es simplemente aplicación de las matemáticas. Pero nosotros parece que como docente o en la vida real, la cuestión aquí interesante de la modelación es que te enseña a trabajar en la realidad. Los profesionales, por ejemplo, Joshua tiene una característica que él trabaja con modelación matemática, creo que en todas sus actividades profesionales. ¿Por qué? Porque le obliga a ver algo en el mundo real y buscar en las matemáticas cómo puedo resolver ese problema. Entonces, nosotros estamos acostumbrados es a trabajar solo con la aplicación matemática. Un profesor cuando explica con pizarrón y comienza solamente con aportes teóricos nada más y hace que el muchacho aprenda memorísticamente y todo sea algoritmizado, la enseñanza, la parte sea memorística, aprender solamente por ensayo y error, pues estamos acostumbrados a aplicar esa parte de la parte solo aplicación matemática. Fíjense, aquí donde quiero llevarlo a un terreno. ¿Alguna vez usted ha trabajado con este software, Scratch? Un profesor del MIT, como un trabajo de investigación, desarrolló este software extraordinario. Es un programa que yo utilizo para enseñar a programar desde los niños de preescolar hasta personas adultas. Y trabaja con bloques, ¿sí? Que simulan los, en algorítmica lo que se llama diagramas de flujos, ¿sí? Entonces, es gratuito, vuelvo a repetir, se ha comprobado, pueden dejar ustedes una infinidad de artículos donde yo lo he trabajado con niños de preescolar y ellos han aprendido lógica sencillita
Después he trabajado con niños de la primera etapa, aquí en Venezuela dice primero a tercer grado, después de quinto a sexto grado, bachillerato, pregrado, y utilizo para la parte de algorítmica, que aprendan a desarrollar la parte lógica de la programación. Y eso lo hago de una manera que puedo hacerlo utilizando esa parte de esas bondades de que tiene este software. Este, tiene una cantidad de elementos que me ayudan y llamativo. Entonces, puedo hacer aplicación. Ahora, yo hago una pregunta aquí interesante. Fíjense que cuando, no sé por qué, se me ocurre a mí, em, ¿por qué vemos, será que investigación de operaciones que es tan complicada, que lo vemos en la pregrado, en las carreras de matemática, ingeniería, será que se le podrá enseñar a un muchacho adolescente o a un niño, por ejemplo, de primaria? ¿Qué opinan ustedes de eso? Y aquí es donde voy a entrar a otra parte que a mí me parece interesante. Bueno, yo creo que por la experiencia, yo trabajé a mis inicios, yo trabajé en una unidad educativa donde esta estaba formada por primaria y secundaria, cuando empecé a trabajar como docente. Y por cosas de la vida me pidieron que dé a la par geometría y matemática. Mm, Entonces ahí como que logré hacer lo que usted está pidiendo, o sea, era la parte formal matemática y esa parte formal graficarla en dibujo técnico. ujú. Entonces ahí hablábamos de planos, semiplanos, intersección de planos, intersección semiplanos, en el sentido de dibujo técnico. Pero posteriormente eso yo les decía, pero y luego lo vamos a comprobar ¿cuándo? Cuando ya veamos o ustedes estudien, por ejemplo, resolver sistemas de ecuaciones con tres incógnitas. Mm. Y ventajosamente yo era el profesor que daba esas materias y llegaban conmigo hasta décimo y pude comprobar que efectivamente pudieron ellos ver que lo que les había dicho en octavo año era verdad. Mm, Entonces yo creo que sí es posible hacer esa situación. sí, modelarlo. Simplemente hay que buscar la didáctica y la pedagogía, llevarlas de la mano y que sean correctas para hacer esos trabajos. Claro. La dificultad que tiene, tiene que ser algo muy sencillo, pero la cuestión es que las personas tienen que tener conocimiento. Yo no le puedo enseñar programación lineal a una persona, un niño de sexto grado porque no va a poder hacerlo, porque no tiene el conocimiento de inecuaciones y otras cuestiones que se ven. Pero sí hay intuiciones, parte intuitiva, que uno puede comenzar sin que el muchacho sepa eh, matemáticas complejas, pero sí hay partes, y esa es una parte importante, que ahí es donde está la parte de que, pues, en la parte de didáctica que nosotros debemos desarrollar, ¿sí? La estadística sí se ve, es más fácil. Yo a niños de cuarto, quinto y sexto grado les di estadística y sí se pueden hacer una encuesta, un conteo, este, un promedio, muchas otras cosas que se pueden hacer. Entonces, y representaciones, estadística descriptiva, los gráficos y muchas otras cosas. Entonces, este, esta parte de modelación es interesante. Si más nadie tiene algún otro aporte, quisiera continuar. Eh, Nuevamente mi profe, estaba escuchando ahí al compañero Franklin. Bueno, este es ya estoy a punto de terminar un doctorado en educación acá con una universidad venezolana, con la UPEL. Ujú. Y en mi tesis doctoral, que ya estoy casi terminando, estoy trabajando sobre un modelo teórico cooperativo con el uso del STIAN, la ciencia, la tecnología, el arte y las matemáticas. Y dentro de esa
encontré el Scratch con ese profe y lo estoy aplicando a través de juegos para ecuaciones de dos variables, ecuaciones lineales. Y Ujú. le digo que los chicos están últimamente, bueno, lastimosamente que si el año había sido pues, relativamente, los pelados todavía estuviéramos en el aula. De hecho, hay estudiantes que ya estamos en vacaciones, tenemos 2 días de vacaciones, y me mandan, profe, le mandé este link donde está este jueguecito que yo lo fabriqué en casa desde sus mismos teléfonos. O Ujú. sea, no es una programación avanzada, pero sí los chicos, uno les da la herramienta, mira, el video, cómo se está haciendo, y ellos simulan. Entonces, a partir de un bosquejo, ellos lo editan y lo hacen. De hecho, hay un jueguecito, bueno, profe, si en la próxima clase, bueno, hoy es nuestra, si nos llegamos de pronto a encontrar, profe, o Bueno, yo se lo mando por el interno, de un jueguecito que construyeron los chicos de sexto, ¿ya? Y ujú. era donde se trataba de que ellos, con los números enteros, cada vez que, de un laberinto, cada vez que encontraban un minotauro, el minotauro le hacía una pregunta con relación a números enteros, y si ellos fallaban la pregunta, automáticamente lo teletransportaba a un espacio como decían, una isla de condena donde tenían que hacer las 4 operaciones con los números enteros y utilizar conceptos para poder salir de ahí. Y yo me quedé, wow, estos peladitos solamente con decepto. Ya, Ujú. pero sí, sí lo que usted dice, profe, cuando nosotros llevamos el modelamiento con herramientas, esta herramienta Scratch y otras más de estrategias activas, hacen que el educando del siglo XXI se olvide por un momento de su entorno y empieza a solucionar los problemas reales de la vida. Esa es mi intervención. Excelente. Sí, Fede, lo que tú dices, jovencitos de un nivel y haciendo programas como esos. Y vuelvo a leer, el Scratch es una herramienta extraordinaria para, por ejemplo, sacar provecho en todas esas áreas. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Si no, entonces continuaré para ver otra parte. Ok. Eh, Fíjense, le voy a colocar no voy a colocar, y esto se puede llevar, por supuesto, si usted baja artículos de modelación matemática a nivel universitario, pues tiene un área de complejidad bastante alto. Pero yo, a mí me gusta explicar de lo más sencillo. O ejemplo de modelación matemática desde los niños hasta el bachillerato y ahí se puede utilizar hasta las personas de universidad y otros campos de repente que se puedan establecer. Entonces, mire esto, supongamos que yo le he hablado a usted que yo he participado en esta experiencia y ha sido muy buena, donde las personas han captado rápido con más los muchachos, sea de primaria o secundaria, y saben lo que son las medidas de capacidad y volumen. Entonces, yo comienzo explicando lo que es el litro, ¿no? Los múltiplos y submúltiplos y toda esa parte teórica. Y yo les llevo un recipiente como este. Entonces, la diferencia es que este recipiente, como pueden observar, está graduado en mililitros. Aquí yo puedo automáticamente eh, echar 100 mililitros, 200 mililitros, eh, 250 mililitros, que es la capacidad. Pero pueden observar que este recipiente no está graduado. Pero yo quiero, em, ¿cómo haría yo para medir un litro de agua? Este es el problema que yo le he colocado a los niños y a las personas de bachillerato que no posee una escala, ¿sí? Entonces, algunos muchachos me dicen, está, y es verdad,
Mire la respuesta ingeniosa de un niño. Agarro un recipiente que tenga 1 litro, lo echo en el recipiente y hasta donde llegue el nivel lo marco y ahí hay 1 litro. Es válido. Pero yo le decía, pero no, yo quiero es modelar, utilizar. Ajá, tengo este problema en el mundo real. La modelación matemática, ¿qué parte de la matemática puedo utilizar para resolver este problema particular que estoy exponiendo? Esa es la modelación. Entonces, comienzo a ver lo que es un paralelepípedo, tiene largo, ancho y alto, comienzo a ver la medida de longitud, yo le explico lo que es la parte importante es explicarle que el nivel hasta donde llegue, eh, el nivel donde yo lo coloque, eso es lo que me va a hacer, si el nivel de 1 litro llega hasta acá, entonces debo buscar precisamente ver cómo voy a hacer ese proceso matemático para encontrarlo. Entonces, comienzo a explicarle que 1 litro tiene 1 decímetro cúbico, todos los submúltiplos y múltiplos, y entonces les explico lo que les acabé de decir ahora, que necesito saber cuál es el nivel del agua, porque el jovencito, cuando di la clase, él me dijo que usando un recipiente hasta donde llegara el nivel ahí era 1 litro. Le dije, pero sin tener el otro recipiente como patrón. Entonces el nivel lo va a llamar X. Y lo único que hago es una ecuación de primer grado, que por cierto, antes de eso yo le doy conocimiento de lo que es primer grado. Y lo que hago es simplemente este, hacer una ecuación, despejar la X y automáticamente me da un resultado que en este caso sería 2.2 y lo llevo a decímetros, ¿sí? Que sería 0.22 y allí lo que hago es marcar precisamente esa altura y en esa altura estará el nivel del agua y por allí puedo marcarlo y hasta graduarlo, hasta decir si me caben 2 litros, tengo otra vez, le sumo la misma altura y ahí puedo graduar el recipiente. Y eso es un ejemplo sencillo de modelación matemática y le aseguro que los muchachos aprenden de una manera, llevándolo al mundo real y hace lo que tienen que hacer. ¿Sí? Eh, Fíjese, esto lo he hecho yo eh, para enseñar a los niños de tercer grado el algoritmo de la división, algo sencillito. Les digo que traigan piedras, semillas, lo que ellos quieran, recipiente, y hago lo siguiente. Fíjese que la modelación matemática en este aspecto, cuando yo lo llevo al mundo real, no comienzo haciendo el algoritmo, aunque ellos ya al principio comenzaron a ver el algoritmo de la división, ¿sí? Entonces comienzo explicándole, por ejemplo, multiplicar 2 por 5 es 10 y observen que le llevo con metras, con piedras, lo que siempre hemos aprendido, que simplemente la multiplicación son sumas repetidas. Entonces, 2 por 5 pues son 5 veces 2, sumar o repetido es sumar 5 veces 2 y ellos comprenden esa parte. Y cuando les digo, por ejemplo, háganme esa multiplicación de 122 por 230, entonces ellos se quedan asombrados y dicen, es demasiado sumar. Bueno, precisamente para eso hicieron el algoritmo de la multiplicación. Entonces, ¿qué es la división? Entonces, ellos han aprendido a hacerlo así. ¿Qué es lo que hago yo? Entonces comienzo con 2 alumnos y lo que voy a hacer es 11 metros la voy a repartir entre 2 personas y ese es el sentido de la modelación matemática de la división. Entonces comienzo a repartir cada uno de ellos y voy haciéndolo normalmente. Esto lo estoy simulando acá, pero lo hago en la parte real, porque recuerde que esa es la práctica real, pero después voy a buscar en la matemática cómo es que se resuelve eso. Entonces,
Observe que sustraje 2 y me quedaron 9. Sustraje otra 2, me quedaron 7. Sustraje otra vez, ¿sí? Y me quedaron 5. Sustraje otra vez y sigo repartiendo porque eh, el, el número que es el 2 es, lo que voy a repartir es mayor que la cantidad que estoy repartiendo. Sigo repartiendo, ¿sí? Y quedan 3, sigo repartiendo y al final quedó el menor, la cantidad, y ya una metra no la puedo repartir entre dos personas y hasta ahí quedó. Observen que eh, hago 5 restas y las 5 restas le enseño a los niños que esa es parte del cociente. Las restas son el cociente. Y sobra una metra que es el residuo. Quiere decir que a cada uno el cociente representa lo que le toca en esa división de 2 a cada persona. Le toca 5 a cada uno, ese es el cociente. Y se repartió el divisor entre 2 personas. Y uno va haciendo esa parte. Ese es el algoritmo de la división. Entonces, la división, así como la multiplicación era suma sucesiva, la división son restas sucesivas, ¿sí? Entonces, las restas, cantidad de restas que tenga, este es el cociente. Yo les coloco, le digo, ahora divídame 1000 entre 2. Entonces dice, pero entonces ahí comprenden que son muchas, son 500 restas que hay que hacer. Entonces, ya comprenden lo que es el residuo del cociente por lo que son restas sucesivas y comprenden que este algoritmo, precisamente estoy sustrayendo, es el más fácil de hacer. Ahora, yo vuelvo a plantear, esto lo hago yo a nivel, este, un nivel sencillo, comenzando desde el área de primaria. Puedo subir al área de bachillerato y hacer otras actividades y preparar actividades didácticas como esta y me va a servir de una manera u otra para hacer más. Y subo otro escalón más a la parte universitaria. ¿Cómo haríamos para crear modelación matemática en nuestra enseñanza universitaria? Y aún más en la parte, subiría en la parte real, que es ahí donde está cuando nosotros trabajamos, ya no en la parte solo cognitiva del pensamiento, sino saber también que trabajamos en la parte profesional. Uno de los casos que yo le digo es Joshua. Joshua trabaja en el mundo real y él continúa, creo que a diario está haciendo modelación matemática. Y esa parte a mí me parece bastante interesante. Entonces, con estos 5 minutos que nos quedan, no sé qué em, ven ustedes y cómo podríamos hacer modelación matemática con operativas y con estadística. Creo que la operativa es más como más compleja, creo, yo siempre lo he visto así. Sí, llevar al mundo real a una situación didáctica para aplicar el conocimiento operativo, pero sí se puede hacer. Con las cadenas de Marcos sería fácil. Inclusive el método de transporte, el de inventario, se podría hacer con la operativa de manera sencilla. Hay parte del contexto de la investigación de operativa con las partes matemáticas que las ecuaciones son muy complejas y los muchachos si no tienen conocimiento pues no lo podrán hacer. Ok, con estos minutos que nos queda para culminar, me gustaría escucharlo y si no, pues entonces culminaríamos. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, Paul. Bueno, yo quiero compartirles algo. Yo soy ingeniero civil, y mi especialidad es ingeniería estructural. Entonces estoy muy acostumbrado al concepto de modelación matemática. Trabajamos con, digamos que, eh, cuando uno hace diseño estructural, edificios, puentes, casas, uno propone un modelo matemático para poderlo llevar al mundo real. Parte de parte del planteamiento arquitectónico, de lo que el cliente desea, y después el siguiente paso es estructurarlo, es decir, de ver cómo se va a ver en el mundo real, y después asume cargas, cuántas personas van a estar en el edificio,
Eh, cuando existe un sismo, cuando un terremoto, cuando hay presiones de viento muy altas, cuando de pronto las obras están cerca al mar, cuando hay variaciones térmicas. eh, entonces, todos estos efectos se definen en un contexto de probabilidad. Entonces, o sea, digamos que hago modelación matemática para transformar estos conceptos de física y de matemáticas y llevarlos al mundo real, de cómo funcionan los edificios o cómo funciona pues estos puentes, estas obras de infraestructura ante eh, un estado probable de cargas que tiene que ver con una interpretación estadística de cómo se interpreta el fenómeno físico que influye en los edificios. Entonces, esto es solamente algo que quería compartir con ustedes porque creo que el concepto de modelación matemática está bien planteado. Creo que se entiende como un ejemplo básico. De pronto lo que yo les cuento, pues no entrar en el detalle, pero puede pensarse que es un poco más complejo y sí lo es, ¿no? Que hay análisis más complejos que se hacen, las ecuaciones diferenciales están ahí, la resistencia de los materiales ya no solo es elástica, sino que entramos a rangos que son ya no lineales, donde algunos elementos empiezan a fallar y otros, en cambio, siguen manteniéndose en el edificio. Los vientos no son constantes, son cambiantes, los sismos tienen un periodo de recurrencia diferente, entonces uno integra todo esto en un modelo matemático complejo, pero que a la larga ha funcionado digamos que funciona en el mundo y nos permite tener los edificios, las viviendas, los puentes y todas las obras civiles que todos ustedes conocen, ¿no es? Solo era algo que les quería compartir nada. Paul, ¿tú das clase? Sí doy clase. Qué bueno, qué experiencia de repente puedes compartir con tus estudiantes, ¿no? Vuelvo a repetir, en las aulas de clase no se da modelación, solo aplicación matemática, precisamente porque ustedes como ingeniero, o el caso de Joshua, lo que yo decía, en la parte cotidiana de su profesión están al día con la realidad, y eso hace que ustedes siempre estén haciendo modelación matemática. Pero los docentes, nosotros deberíamos aprender a utilizar, y yo les aseguro, si ustedes, los que son docentes, si aprenden a aplicar lo que es modelación matemática, los estudiantes van a aprender aún más. La parte cognitiva, existen teorías didácticas matemáticas desde la ingeniería didáctica de Artiguet, los registros semánticos de Duval, las transposiciones didácticas de Chevalier, todo eso afirma, y las teorías pedagógicas, Vygotsky, Piaget, todo eso, ellos de una forma u otra hacen, siempre han estado en esa parte con Dimas Vygotsky, con la zona de desarrollo próximo. Es una de las formas de llevar a cabo esa parte a la realidad es con la modelación matemática. Esta mañana estoy hablando con la doctora Doray Contreras. Ella, estamos trabajando yo había cesado, yo renuncié a la ULA porque la situación en Venezuela pues no nos permite, lamentablemente, permanecer en una universidad, y es triste, pero en la parte investigativa estamos trabajando y el año vamos a reactivar un grupo de investigación y vamos a comenzar a trabajar como investigar sobre modelación matemática en todos los niveles. Y si ustedes pueden investigar, este, eh, estaba pensando que los estudiantes que he dado clases, personas de Ecuador, de Perú, de Colombia, sería interesante formar hasta un equipo donde pudiéramos investigar en Latinoamérica esa parte. Y lo que dijimos, divulgar, porque si investigamos y no publicamos, lo que dijo mi profesor, no existe. Entonces, es interesante. Vio las experiencias, por ejemplo, el Pau que me acaba de hablar, es interesante de ver cómo podemos hacer todo eso, ¿ok? Entonces,
No sé si tienen otro aporte. Profe, ya el aporte mío va a ser en relación a lo que usted estaba planteando del grupo de investigación. Me gustaría pertenecer a ese equipo que usted está armando, profe, yo, para que me Sería tenga en excelente. cuenta, para que me tenga en cuenta. No, y podríamos investigar y publicar, porque eso sería interesante. Los aportes que hagamos en la parte investigativa, es interesante. Usted, yo no sé si hay una parte investigativa que a mí me llama también la atención que quisiera, yo voy a ver si puedo hacer esa parte investigativa, lo que es la desesperanza matemática. Este, yo he estado explicándole a muchachos donde eh, la forma como los evalúan de una forma trae esa parte de animadversión hacia las matemáticas. ¿Por qué los jóvenes tienen esa universitario en pregrado y a veces en el bachillerato tiene esa animadversión por las matemáticas? Entonces ya se ha hablado de un constructo llamado desesperanza matemática, imagínense. Entonces, es por falta didáctica. Yo pienso que es falta didáctica. Pedagogía, los ingenieros que dan clase, la ULA tiene un programa que se llama Cefade, que es muy bueno porque los ingenieros hacen el complemento profesional y, y he visto ingenieros que, que han de manera intuitiva tienen didáctica, pero hay otros que la pedagogía la tienen porque tiene el corpus teórico, tiene todo el conocimiento. Yo me quedo asombrado que yo puedo explicar a un muchacho eh, un ejercicio de integrales en la universidad y no tengo la pericia que tiene otro que rápidamente hace el conocimiento que tiene, pero a lo mejor el muchacho me va a atender más a mí porque tengo didáctica, mientras que si el que tiene conocimiento no sabe llegar, puede tener todo el conocimiento, pero la enseñanza, relación, enseñanza, aprendizaje, no se va a lograr. Ok, ¿alguien tiene otro aporte? Sí, profesor. Bueno, estamos un poquito lejanos, pero no mucho. Me llamó mucho la atención el hecho de formar esos grupos interdisciplinarios de investigación. Eh, bueno, por experiencia propia, acá yo, digamos que yo me hice docente desde el colegio porque me gustaba enseñar a mis compañeros, pero en la carrera que nos formamos como tal acá a nivel del Ecuador, ingenierías como tal no reciben o no recibimos cuestiones didácticas ni pedagógicas, No. ¿sí? Entonces, muchos lugares o muchos puestos de trabajo están ubicados por ingenieros, pero no bajo la formación que deberían tener, o sea, con el respeto y consideración de vida, pero para ser maestro dicen o nace o se hace, ¿no? Yo creo que cuando yo terminé mi tercer nivel, salí con, digamos que con buenos conocimientos, pero la cuestión era que a pesar de saber, gustarme enseñar, no tenía ni la didáctica ni la pedagogía que necesitaba para llegar a los jóvenes con los que yo empecé a trabajar. Entonces, yo siempre digo mi experiencia. eh, 2 días de clases y el tercer día entró un señor de mucha edad, se sentó al fondo de la clase y empezó a rayar unas hojas. Y yo no sabía qué era, ¿no? Entonces él era el director pedagógico de la unidad educativa en la que yo trabajaba. Entonces desde ahí aprendí hasta la forma de pararme, la forma de escribir y la forma de coger en ese tiempo la tiza para poder dar clases. Entonces, sí, me llama mucho la atención lo que usted acaba de mencionar y que hay una serie de estudios que están pendientes de hacerlos, pero muchas veces es el tiempo y también el desconocimiento, hay que decirlo, el desconocimiento de los problemas existentes eh, no nos conducen a seguirlos ignorando y no poderlos tratar y buscar una solución para ellos. Entonces, si en lo posible, si hay cómo colaborar, yo también estaría dispuesto, profesor, Qué ¿sí? bueno, Si hay cómo, no, no habría ningún inconveniente, profesor. excelente.
¿Quién más quiere aportar algo? Y si no, pues daremos concluida la clase. Bueno, si no tenemos nada más que aportar, culminamos la clase y la materia, ¿ok? Recuerden, la fecha tope para entregar los trabajos. Tengo que entregar las notas y yo le enviaré, eh, a cada uno de ustedes un PDF con toda la parte evaluativa, ¿ok? Para que puedan ustedes ver lo que la parte que ustedes han desarrollado. Entonces, damos entonces culminada la clase. De verdad, gracias por su atención, por la parte, por su participación, por los aportes que hicieron. Y vamos a ver si en el camino nos volvemos a encontrar con otra materia. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto con la parte de que hablamos, ¿ok?